Siendo una adolescente, tuve una experiencia cercana a la muerte, la cual transformó mi forma de ver la vida, y creo que desde ese suceso dejé de ver las cosas de la misma forma, de la forma en la que la vería una joven que está comenzando con su vida, y me abrió las puertas de nuevas formas de entender mi propia existencia, que habrían estado cerradas para mí de no haber experimentado en mis propias carnes lo que significa estar fuera de mi propio cuerpo físico. Además, me llenó de dudas y de preguntas sobre nuestra verdadera naturaleza, tanto física como espiritual, porque lo que he vivido no es tan frecuente en las SM que he podido conocer. En mi propia experiencia, mi cuerpo y mi ser verdadero, es decir, mi alma o mi espíritu, eran cosas totalmente independientes, al punto de poder ver cómo mi cuerpo reaccionaba ante los motivos por los cuales estaba muriendo, pero aunque podía ver sus reacciones, yo estaba fuera de él, en completa paz y felicidad, viendo lo que ocurría. Esto me ocurrió en el mes de junio del año 1977, cuando nos encontrábamos con muchos amigos disfrutando de un día de piscina. En un momento, y de forma para mí inesperada, uno de mis amigos me empujó de forma brusca hacia la parte baja de la piscina. Esta era muy profunda para mí y yo no sabía nadar muy bien, y me hundí como una roca hasta tocar el fondo de la piscina. Se me hizo imposible subir, mientras los demás no se habían dado cuenta de lo que había ocurrido hasta el momento. Fue entonces cuando mi yo, como yo lo llamo, salió de mi cuerpo. De manera instantánea me encontré un poco por encima y del lado derecho de mi cuerpo, detrás de mi propio hombro derecho físico. En esos momentos me invadió una sensación increíble, porque fue algo totalmente inesperado, impensado. Yo me encontraba muy consciente de que el cuerpo que veía ahogarse era el mío. Pero aún así, no sentía ningún tipo de simpatía por él mientras lo veía ahogarse y luchar por su vida como si fuera una entidad independiente de mí. Yo me encontraba completamente desapegada de él. Inmediatamente me pregunté, ¿cómo puedo estar allí y también aquí al mismo tiempo? Todo se veía realmente increíble porque mis sentidos estaban más despiertos que nunca. Por ejemplo, podía ver todo claramente, pero no porque estuviese iluminado. Es como si todo resplandeciera y podía ver la situación de la misma manera en la cual uno pudiera sentir que ha estado toda su vida viviendo en una penumbra constante o en una luz tenue, y repentinamente te exponen al sol directo y a su luz. Además, mi cuerpo lo sentía totalmente igual, aunque estaba en un estado claramente espiritual. Es decir, que podía verlo y notar mi propia carne en apariencia, incluyendo los lunares e incluso alguna marca que tengo en la piel, las pequeñas cicatrices. Todo era igual y estaba allí, pero sin embargo era consciente de que ese que veía frente a mí y un poco más abajo era mi propio cuerpo físico, y veía cómo reaccionaba a la situación de estar ahogándose.
Entonces, mientras veía esto, totalmente desconcertada, pero a la vez feliz, completa y sin ningún tipo de intención de volver a ese envase físico, porque así lo sentía, era una ropa que había dejado. No había duda de ello, percibía nuestra verdadera naturaleza, o al menos mi verdadera naturaleza, y esta era totalmente espiritual. En ningún momento pensé en volver a ese cuerpo cuando experimenté lo que realmente era. Así que extendí mis manos frente a mí y pude tocar las manos de mi cuerpo físico. Pude reconocer perfectamente que eran mis propias manos, como si se tratase de un espejo, de una copia exacta, y no podía entender cómo podía ser esto y aquello. Así que recuerdo respirar hondo y dije, vaya, puedo respirar bajo el agua. Y entonces, mientras tenía este pensamiento, comenzó a distraerme el escuchar las voces de los que estaban junto a la piscina y habían entendido lo que me había ocurrido y que no iba a poder subir. Y ellos estaban discutiendo cómo sacar mi cuerpo mientras me ahogaba. Podía escuchar claramente cada palabra y era consciente incluso de las emociones que todos estaban sintiendo de forma individual con respecto a mi cuerpo ahogándose. Pero aún así, todavía no me importaba en absoluto ese envase vacío, por lo que volví a centrar mi atención en el hecho de que ya no estaba en él y que había descubierto que el morir no dolía en absoluto. Me sorprendió lo mucho más reales y vibrantes que se percibían todos los colores y las luces a mi alrededor. Esto era lo real, y ese cuerpo no era más que un abrigo que llevaba puesto, pero no lo sabía. Se sentía muy bien estar fuera de eso. Me sentí totalmente libre del dolor, de la confusión y de todo el peso de la vida que recaía sobre mis hombros en esos momentos. Toda la perspectiva que tenía sobre mi vida estaba cambiando de manera tan acelerada como pudiera pensar. Mientras me encontraba disfrutando de la maravilla que era todo y de toda esta experiencia, de toda la existencia al mismo tiempo, sentí que quien me había empujado hacia debajo del agua en un juego brusco también saltó para volver a atraparme e intentar elevarme a la superficie. Pude observarlo mientras tiraba de mi cuerpo hacia la superficie del agua, y esto es otra cosa que me ha impactado totalmente, y es que tan rápido como salí de mi propio cuerpo, volví a entrar a él, y al instante sentí un enojo enorme por eso. Ahora podía volver a sentir la experiencia que tuvo el cuerpo mientras estaba separado de mi alma, mientras mi verdadera esencia estaba fuera de él. Entonces podía sentir como si se tratase de una entidad aparte, todo lo que había sentido mi cuerpo, como si fuera otra persona. Sabía que había estado aterrorizado y enojado y muy asustado, pero yo no había experimentado nada de eso. Pero ahora estaba siendo forzada a sentir el estado que había sentido la carne, a pesar de que yo no estaba en ella cuando todo sucedió. Entonces podía sentir todo ese terror y el miedo como si fuese algo que le pertenecía a ese cuerpo biológico, pero no a lo que yo era verdaderamente. Y de forma increíble, debo decir que
Nunca en toda la experiencia vi a través de los ojos de mi cuerpo. Solo pude sentir lo que estaba sintiendo cuando volví a él y nuevamente fuimos uno y pude saber todo lo que le había pasado a nivel interior, como si todas esas emociones, esa información fuera algo externo a mí y le perteneciera a la historia de este cuerpo en el cual estaba habitando y al cual no quería volver, pero fui obligada por los hechos, porque me salvaron del ahogamiento. También era consciente de que nadie allí me había visto salir de mí o algo similar a eso, así que no podía decirles nada al respecto, porque pensarían que estaba loca. En esos días nadie hablaba de estas cosas, y parecía que mientras estaba en el cuerpo tenía prioridad y control de todas mis acciones por el simple hecho de habitarlo. Yo tenía un fuerte instinto de supervivencia y no era consciente del hecho de que realmente estaba bien morir. Entonces me di cuenta de que separarse no hace daño al yo real, pero sí que hace mucho daño al cuerpo, porque el yo puede experimentar al cuerpo mientras está en él, pero en cambio el cuerpo no puede experimentar la presencia del yo y es completamente inconsciente de su existencia. Comprendí que vivimos en un mundo multidimensional, pero no lo sabemos. Mientras estamos en la carne, no podemos ver con nuestros ojos reales y solo podemos ver el aquí y el ahora. Recuerdo esta sensación sobre la luminosidad en el ambiente y lo increíble que se sentía, porque lo que creemos como normal, la visión en nuestro cuerpo, es realmente mala. En cambio, al estar fuera de él, no hay límites en la visión. La falta de luz o la abundancia de ella no hace una diferencia real en lo que es la visión cuando no está limitada por los ojos físicos. Es como cuando termina una película en un cine y todas las luces se encienden de repente. Eso es algo similar al cambio que pude percibir mientras estuve fuera mirando a mi cuerpo físico. Y además estaba libre de toda emoción negativa y de pensamientos negativos. Estaba plena y era lo que realmente soy, lo que realmente somos. Había un conocimiento espiritual, claro y natural. Sabía que todo era como debía ser y que no había nada malo en el momento de dejar el cuerpo físico. Esto era un proceso totalmente natural y es exactamente como quien deja una ropa a un lado. Prácticamente no hay diferencias con eso. No sentía ningún tipo de apego a mi cuerpo o a lo que pudiera pasar con él. Fue tal mi rechazo o indiferencia sobre lo que sería el destino de mi vida física y de mi cuerpo, que simplemente no estaba al tanto de la decisión de mi regreso. Simplemente estaba enojada por tener que volver cuando me trajeron de vuelta. Supongo que si alguien me hubiera dado la opción de elegir, habría dicho que no iba a volver. Así que tal vez por eso es que nadie me dio la opción de quedarme en esta vida espiritual o simplemente volver a mi cuerpo físico. Ahora me encuentro menos tensa sobre lo que es realmente la vida, porque sé que hay mucho más para comprender de lo que nos han enseñado y estoy más dedicada a descubrir mi naturaleza superior
y me siento muy fuerte y muy estable con la situación de ser partícipe de personas que están muriendo en mi entorno y también de sus seres queridos, porque simplemente como esto me ha ocurrido a mí, comprendo de manera perfecta e indudable que no existe una muerte tal como la entendemos y la conocemos. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.